José Ramón Cosío. Bueno, ¿cuántos temas hay? Doctor José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido, José Ramón. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, varios temas, pero habíamos intercambiado mensajes para aterrizar temas esta mañana y desde luego que merece una revisión la visita de Pompeo a México, el momento que vive México respecto al tema migratorio. Se cumplieron los 45 días primeros, ahora estamos en los segundos 45 días, pero estos primeros 45 días no se aplicó la amenaza arancelaria, que fue lo que obligó a México a hacer lo que está haciendo, y un personaje como Pompeo que, pues viene, nos pone palomitas, se va de regreso a los Estados Unidos y como comentábamos con Jesús Esquivel hace rato, dice Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que otros presidentes se rehusaron a hacer, está bien lo que está haciendo, tiene a miles de militares, dijo, en la frontera, pero no es suficiente y ese es un tema, el de la migración, de seguridad nacional. En resumidas cuentas, en eso estamos, doctor Cosío. Mira, sí, claro. Oye, yo lo primero que vi que fue interesante en términos simbólicos es que viniera Pompeo. La primera negociación, ¿te acuerdas? Fue toda una delegación mexicana, que además para efectos era adecuado, pero ahora vino Pompeo. Eso me parece un signo interesante. Otro que me parece sin duda, a la siguiente va Ebrard a Washington, pero está bien, de acuerdo contigo que es importante que haya venido él, sin duda. Sí, son par simbólicos. Otra que me pareció interesante es que Ebrard al final le dijera, oiga, ¿y cómo andamos en el comercio de armas? Porque buena parte de la violencia que tenemos no son las únicas armas que entran, las estadounidenses, claro, pero sí mucha de la munición y de la... Entonces, esas dos partes yo creo que son muy rescatables. Ahora, después de que regresó Pompeo, tuvo una entrevista en Fox News ayer y dijo algo tremendo. Esto no quiere quedarse, esto tiene que llegar al cero. Marcelo Ebrard presentó unos resultados del 36%, pero Pompeo dijo, a ver, no, ¿qué 36 ni qué nada? Es cero. Digo, yo sé que hay retórica política en las entrevistas y más en un canal de noticias como Fox News, pero, no, porque pero tiene lo suyo. Él dijo, tiene lo suyo, pero el cero es cero, no 36%. Entonces, creo que lo muy complicado es que nos vamos a quedar siempre en esta situación de te voy a estar calificando permanentemente, te voy a estar observando permanentemente. Creo que es una situación muy desafortunada. Y a mí lo que me preocupa son que México se ha comprometido, yo no sé si todos tenemos conciencia de eso, pero a tareas fuertísimas. A ver, la primera es, para que las personas no estén en nuestro territorio nacional y después nos puedan solicitar asilo o estatus de refugiado, no tienen que entrar al territorio. Digo, no es que yo estoy de acuerdo con eso, pero esta es la posición que se está poniendo, que entren al territorio el menor número de personas. Ahora, los que ya entraron, que no lleguen a la frontera norte, y los que lleguen a la frontera norte, que no crucen la frontera norte, porque de eso depende la medición que nos va a estar haciendo el Departamento de Estado. Entonces, esto me parece, de una condición, creo que lo ha dicho muy bien Porfirio Muñoz Ledo, la verdad inaceptable en términos de nuestra tradición histórica, pero además en términos operativos es muy fuerte. La Guardia Nacional impide la entrada en frontera sur, detiene a lo largo del territorio nacional e impide cruzar a la frontera norte para que no se den cuenta los Estados Unidos que se nos han colado algunas personas por nuestro territorio nacional. Yo creo que estos son tareas muy ingratas que vamos a estar teniendo que realizar permanentemente para que no se cumpla la amenaza. Y la otra que es muy preocupante también es que ya dijo Trump, y hoy entra en vigor todo este ejercicio, que persona que haya podido pasar por un territorio en donde pudo razonablemente solicitar asilo, se le va a regresar de inmediato, se le va a sacar de inmediato a los Estados Unidos. Y esto también me parece que es fuertísimo. ¿Por qué? Porque si todos los flujos migratorios están pasando por nuestro territorio, esa va a ser, me parece, condición suficiente a partir del día de hoy y más allá de lo que después se impugne en los tribunales estadounidenses, una condición para negar el asilo solicitado en los Estados Unidos. Entonces creo que nos estamos quedando en una condición de enorme presión migratoria en nuestro territorio nacional, en nuestras dos fronteras, y con esta medida adicional de Trump, que no estoy muy seguro si es violatoria de los acuerdos celebrados con México, eso lo dijo el presidente López Obrador, yo también creo que no estaba en rigor en los acuerdos de hace 45 días, pero sí me parece que nos va a generar una presión migratoria y unas tareas muy ingratas como Estado mexicano.
Pues Bueno, sí, te escucho. Estamos sí, sin duda es un análisis obligado en este momento con todas estas aristas y bueno, en pocas palabras, con esta observación permanente, como dices, al final de cuentas México queda, no es que no lo estuviéramos, pero queda exacto. en una circunstancia de relación con Estados Unidos en este tema, pues sí, de permanente vigilancia, de permanente rendición de Sí. cuentas, de permanente observación de Estados Unidos y con la pluma en la mano poniendo o quitando la palomita. Fíjate que sí, y otra cosa que también alguna vez platicábamos es esta. En la medida en que esto se salga a la Guardia Nacional, etcétera, las personas creo yo que no van a querer dejar de ir a los Estados Unidos simplemente porque cambiaron los vientos políticos. Entonces, me parece que toda esta condición de clandestinidad, de la migración, toda esta parte de las bandas, la mafia que existe entre las bandas y las autoridades públicas de nuestro país, toda esta parte me parece que puede ser una enorme presión también para que en México se realicen tratos crueles, inhumanos, degradantes contra estas personas que están tratando de migrar. Ya tuvimos la terrible experiencia que muchos de los migrantes fueron encontrados en la fosa de San Fernando. Sí. Entonces yo no sé si esto mal llevado, y no veo por qué va a haber buenas razones para llevarlo bien, nos puede producir indirectamente una crisis mayor, todavía mayor a la que estamos viviendo en términos humanitarios, ¿no? Porque es el tema de la trata de personas, el tema de la esclavitud, el tema de las desapariciones forzadas o de las desapariciones por particulares. Es decir, creo que eso, por eso digo, es una enorme presión, son muchas cargas y no solo es rendirle cuentas a Pompeo y los demás en el sentido de que miren cuántas pocas personas están llegando a la frontera, sino hacernos cargo de la totalidad de los fenómenos que está implicando esto, porque de verdad son muchísimos en condiciones de gran inseguridad y de una creciente delincuencia o de reorganización de las bandas delictivas, ¿no? Pues ahí está un tema enorme, sin duda, José Ramón Cosío. Otro tema importante, déjame lo pongo a la mesa, tiene que ver con Baja California, porque tal como se anticipaba, tal como se anunció por parte del presidente municipal de Mexicali, con quien hablamos hace unos días aquí, pues ya fue y ya presentó, como dijo, una controversia ante la Corte. Sé que el tema no te es familiar, pero no importa. ¿Qué piensas que pase en la Corte con un tema como este? Mira, yo creo, no, sí, mira, yo lo que veo es que lo vemos también platicado. Es una controversia constitucional, yo diría con toda franqueza y con todo respeto, que es de las fáciles, porque tiene precedentes. Hay algunas, hay inclusive una distinción interesante académicamente que se llama casos fáciles y casos difíciles. Hay mucha literatura sobre eso. Y este es Pero fácil. si pudiéramos, este es de los fáciles, sí, porque tienes precedentes en muchos casos donde dice los servidores públicos, los representantes no pueden extender su mandato, lo pueden acortar, pero no lo pueden extender. Se ha estado mencionando mucho en medios el caso de Chiapas, pero hay otros casos adicionales. Ese es probablemente el más famoso, que tocó proyectar a la ministra Luna Ramos, pero hay otros igualmente importantes y conocidos en el sentido de no se puede extender el periodo para el cual fuiste designado cuando estás en el ejercicio o estás ya electo. Entonces creo que este es de los casos así de libro de texto fáciles, y creo que pues bien planteada una demanda se puede dar. Entiendo que la que estás planteando tú del presidente municipal tiene que ver con proceso legislativo. Eso es lo que yo entiendo. Entiendo que es la consulta, perdóname que te interrumpa, entiendo que lo que presenta es una controversia porque no fueron consultados los ayuntamientos, los municipios. Sí, esas también, esas tiene más duda porque no todos los ministros, al menos en la integración final en la que yo estaba, coincidían en el mismo criterio. Esta es una cuestión de violaciones procedimentales. Uh-huh. Ya sabemos que para que se produzca una reforma constitucional, una ley, etcétera, hay que cumplir ciertos pasos en los congresos federal y locales. Hay que llevar el asunto a la comisión dictaminadora, la comisión se tiene que reunir, hay que repartir el dictamen con antelación, hay que permitir la discusión en lo general, en lo particular, etcétera. Cuando no se cumplen algunos de esos requisitos, la Corte considera que eso tiene un potencial invalidatorio porque se violó pues alguna parte importante del procedimiento y eso es así. Yo no conozco el detalle de este caso de Mexicali, pero
si efectivamente el proceso legislativo tuviera una violación grande, y creo que una violación grande es no haber consultado a los ayuntamientos, porque el proceso de reforma constitucional en Baja California es aprobación calificada de la legislatura, más después aprobación de sus ayuntamientos, pues si es así como se está diciendo, también me parece que ahí también hay una violación importante, no solo en lo sustantivo, que es la ampliación del plazo, sino también en lo procedimental, y eso pues también tendría esa ventaja. Ahora, hay una diferencia interesante. Si se logra una violación de procedimiento legislativo, se puede reponer el procedimiento y eso pues no resuelve el asunto de fondo. Creo que es mejor de una vez, si se va a hacer esta impugnación a esta pésima idea de ampliar el plazo del gobernador, pues de una vez que se declare la invalidez sustancial, esto es, por la ampliación misma del plazo y no por el procedimiento, porque el procedimiento, insisto, se puede reponer. Entonces creo que es mejor de una vez ir por todo y pues echar abajo esa reforma, ¿no? Sí, sin duda, eso parece que es lo más pertinente, sin la menor duda. Y hay un elemento adicional que ya está en otro territorio, pero que lo agrego para dejar más amplia la película. Desde luego la Corte tendrá que resolver esto, pero se presentó ante la Fiscalía una denuncia por presunto soborno. Hubo una declaración que se hizo desde el Congreso de alguien que afirmó que que hubo sobornos a los legisladores. Y entonces ayer hablamos con Jaime Martínez Veloz, que fue el candidato del PRD al gobierno de Baja California, y explicó cómo presentó precisamente esto ante la Fiscalía, lo cual, bueno, pues se sostiene a partir del dicho de alguien, pero bueno, supongamos que hay hebra y supongamos que hay elementos para demostrar que hubo soborno de los legisladores que fueron comprados, si fuera que se demuestra, para votar como votaron. Ya le agregamos una carga importante. Sí, cómo no, porque podría ser tanto causa de delito y eso pues tendría su procedimiento penal y sus sanciones, como también una causa de responsabilidad política, ¿no? Sí. Y eso es lo que llevaría a la remoción, en su caso, de estos titulares, a la inhabilitación del cargo y a que los suplentes ocuparan los escaños. Y había otra línea que platicábamos en la conversación de la semana pasada tú y yo, que nada más la dejamos apuntada y no entramos a fondo en ella porque tampoco teníamos todos los elementos, pero que era la del desacato a la decisión del Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral les dijo que no estaban en posibilidad de ampliar los plazos. Y a pesar de que hay una decisión que dijo no más 2 años, se fueron ahora sí que a la torera en ese caso. También hay que recordar que hubo una decisión de la Suprema Corte hace algunos años sobre este caso de Baja California. Entonces creo que si se va juntando todo el material jurídico, me parece que sí hay una condición muy grave. Y algo que también es muy importante decirlo, creo que no se vale ahora caer en el expediente este viejo, bastante autoritario, decir, bueno, como salieron mal las cosas, guardemos la reforma en el cajón, porque la reforma está bien o mal, está hecha. Ya después puede ser que la tiremos o la tiren por procedimiento legislativo, como el caso de Mexicali, o la tiren de fondo, como yo espero que reaccionen los partidos políticos, pero tampoco se puede decir como salió pésimo, ay, guárdate en el cajón y hagamos como que esto nunca pasó, O sea, echaron a andar los mecanismos jurídicos y pues los mecanismos jurídicos tienen sus consecuencias. Entonces, que hay reforma, yo creo que sí hay que publicarla y después pues que vengan todas las acciones legales y constitucionales que es necesario promover. Pues estaremos en ello, doctor José Ramón Cosío. Déjame cerrar esta conversación, si te parece, con otro gran tema, sin duda, que volvió a surgir ayer en la conferencia de Andrés Manuel, que es el asunto de los medios. En varias ocasiones el presidente se ha referido a los medios de comunicación. Hay, bueno, esta cosa de que si la prensa fifí, que si la prensa conservadora, en fin, hay una postura del presidente sobre el asunto de una parte de la prensa mexicana o la crítica en la prensa mexicana, pero ayer hubo un capítulo que especialmente merece atención por su connotación, por su alcance, porque coloca, digamos, con nombre y apellido y con casos específicos, un planteamiento que merece ser y debe ser analizado por todos. El presidente López Obrador
bueno, se refirió a notas de Reforma, por ejemplo, dice, es exagerada la nota de que voy a vivir en Palacio Nacional, fue contra Proceso cuando le recuerda que no se ha portado bien con nosotros, hubo ahí un tete-a-tete con nuestro muy estimado y reconocido periodista Arturo Rodríguez de Proceso, hubo ahí una circunstancia donde el presidente le reclamaba a Proceso no haberse portado bien, Incluso llegó a plantear que después de que murió don Julio Scherer la lee poco a la revista y otros comentarios que pues están ahí. Y habló también de, sin embargo, que publicó una información acerca de un campamento de verano donde fue el hijo de López Obrador, Jesús Ernesto, y bueno, pues hablaba de que el campamento había costado 60,000 pesos y entonces pues al exponerlo el asunto pues generó obviamente muchas reacciones. De esos tres casos e informaciones y medios, el presidente habló y coloca la discusión, José Ramón Cosío, sobre el papel de los medios en tiempos de transformación, como plantea el presidente, y recuerda figuras como los Flores Magón, por ejemplo, apelando a que siendo periodistas tomaron postura en un momento histórico y por lo tanto hoy, en este momento que el presidente considera histórico con esas dimensiones de la reforma, de la independencia, de la revolución con la 4T, bueno, los periodistas tendríamos que estar en una circunstancia similar o parecida a lo que serían otros tiempos históricos de transformación. ¿Qué piensas, doctor, de todo esto? Mira, hace 6 años, cuando era la campaña, todavía estaba en la campaña Peña Nieto y López Obrador, en la elección del 6, hubo un evento en Minería donde se conmemoró algún aniversario del Proceso. Y en ese caso yo escuché al director Rafael Rodríguez hacer una afirmación muy interesante y dijo, vamos a suponer que gana López Obrador, y López Obrador pues tiene una identificación mayor en su ideología, en su pensamiento, en su sentido de transformación con Proceso. Y decía Rafael algo muy interesante, ¿qué va a hacer Proceso en ese momento? Y estoy hablando hace 7 años casi. Va a ser una revista del presidente, de la izquierda, una especie de ya llegamos al poder, o va a seguir siendo una revista crítica. Y a mí me gustó mucho y comparto plenamente la respuesta que dio el director de Proceso al decir es una revista crítica. Esta no puede ser una revista ni de izquierdas ni de derechas, tiene una línea editorial construida y esa se va a seguir manteniendo. Y yo creo que es en lo que estamos en este mismo momento. A mí me parece que es muy inadecuada la comparación con los Flores Magón y con su periódico Regeneración por una sencilla razón, porque estamos viendo los hechos después de que acontecieron, más de 100 años después de su realización. Hoy es muy fácil encontrar quienes puedes acomodar en un lugar y a quienes puedes acomodar en el otro, etcétera, porque estás hablando de un fenómeno histórico. Pero en este momento, pues no todas las personas consideran que se está en un momento de transformación como el que el presidente López Obrador se ha representado a sí mismo. Y segundo, pues no todo el mundo tiene que coincidir, suponiendo que se estuviera de acuerdo con que hay un momento de transformación, con los métodos que se están llevando a cabo para transformar este país. Entonces sí creo que son varias cosas simultáneamente donde el presidente López Obrador, por acción política, por pura acción política, está considerando que tienen una claridad meridiana, que se van a obtener unos resultados extraordinarios, que los métodos todos y cada uno de ellos son perfectos. Pues hay gente que no le parece que sea así, y eso significa que tenemos que denostar a los medios o a quienes escriban en ellos o a quienes lean en ellos. Pues me parece que no, me parece que precisamente es un proceso de transformación que no quiere decir un proceso de homogeneidad absoluta en el pensamiento y en la acción de todos nosotros. Yo podría estar de acuerdo con algunas de las medidas que quiere tomar el presidente López Obrador, pero no con los métodos. Hemos platicado algunos, la reducción extraordinaria de las capacidades del servicio público, que no de la burocracia, y así como esas otras muchas. Y yo podría decir, bueno, yo coincido con algunos objetivos, pero no necesariamente, insisto, con todas las acciones que está tomando para pretender alcanzar. Si un medio toma esa misma reflexión y dice, oiga, señor presidente, está bien eso, que acabe usted con la corrupción, pero no así, como pasó con el huachicol o como está pasando con las cosas, eso realmente descalifica al medio de comunicación, a quienes lo escriben en él o a quienes lo leen. A mí me parece francamente que no, y que estamos mezclando muchas cosas diferentes para tratar de generar una idea de una homogeneidad y de un ritmo único y de una nación completamente
acorde, junta para tratar de alcanzar el objetivo del presidente. Francamente yo no lo veo, ni fue el sentido de las urnas. Él tuvo 30 millones de votos, pero otros una porción igual a esa no estaba de acuerdo con él. Hay muchas críticas, estamos con el caso de Ursúa, de Germán Martínez, gente a la que les dio la confianza. En fin, sus propias cámaras han tenido que ajustar su modelo de Guardia Nacional. Es decir, creo que parte del proceso es que está en marcha. Sí se me hace muy peligroso estar descalificando. Ahora, Reforma ha sacado sobre la materia de corrupción históricamente una cantidad enorme de material, ha limpiado algunos de los hechos más graves. Proceso, pues yo no puedo encontrar una revista más crítica, le puede gustar a la gente o no su estilo, etcétera, pero es una revista que también ha puesto muchas cosas de corrupción, de transformación política, de inercia, y algunas de las personas, el propio Scherer, Leñero, Sicilia, ahí escriben, José Emilio Pacheco, Carlos Moncio, han dicho cosas muy importantes para el momento histórico que hoy estamos viviendo. Entonces sí se me hace injusto que porque no haya una plena coincidencia, una total coincidencia en todos y cada uno de los objetivos, pues se arremeta contra estos medios de comunicación. Pues abramos el debate sobre el tema del papel de los medios en este tiempo. José Ramón Cosío, gracias por expresar tu punto de vista y análisis en la materia. Muy buenos días. Al contrario, Carmen, buenos días. Gracias y buenos días.